¿Quieres aprender cómo descargar GTA V en PC? Pues quédate en este video y aprende cómo hacerlo. Lo primero que tendríamos que hacer sería descargar una aplicación que nos va a permitir descargar y comprar este juego. Así que simplemente nos tendríamos que ir a nuestro navegador y una vez que estemos aquí vamos a abrir una nueva pestaña. Y una vez que estemos aquí en nuestro navegador, pues simplemente vamos a tener que escribir aquí descargar Steam. Una vez hayamos escrito esto, pues simplemente vamos a entrar en este primer enlace que aparece aquí. Y en este caso nos estaría redirigiendo aquí. Aquí tendríamos que buscar para poder descargar nuestra plataforma de Steam para poder tenerla en nuestra computadora. Así que simplemente nos tendríamos que ir aquí en la parte de arriba donde aparece instalar Steam. Le vamos a dar un clic allí y nos estaría redirigiendo aquí para que podamos instalar Steam. Le tendríamos que dar aquí. Se nos descargaría nuestra aplicación aquí en nuestra computadora y ya podríamos estar descargando e instalando esta aplicación. Así que una vez ya la hayamos descargado e instalado, nos tendremos que abrir en ella. Y por ejemplo, ya yo la tengo aquí. Tendrías que iniciar sesión y una vez hayas iniciado sesión, pues simplemente basta con aquí en la parte de búsqueda escribir Grand Theft Auto 5 o también escribir GTA 5 y le tendrías que dar en buscar. En mi caso, como estoy en un país que tiene muchas sanciones, hasta para los videojuegos, aquí pues simplemente no me aparece, pero sí me aparecen las otras versiones. A ti te aparecería, por ejemplo, aquí de primero, GTA V, y para poder descargarlo e instalarlo tendríamos que comprarlo antes. Así que simplemente le damos un clic, nos estaría redirigiendo ahora a este apartado, donde dice que este juego no es apto para todas las personas. Aquí tendríamos que colocar nuestra fecha de nacimiento y ahora le damos aquí en ver página. Una vez supongamos que este es el GTA V, pues simplemente nos tendríamos que ir aquí a donde dice añadir al carrito. Le daríamos allí y ahora nos estaría aquí apareciendo para poder añadirlo al carrito. Ahora le daríamos aquí en comprar para mí o si lo vamos a comprar para un regalo a otra persona. Aquí le daríamos por ejemplo en comprar para mí. Y tendríamos que añadir si lo vamos a hacer con nuestra cuenta de PayPal, si lo vamos a hacer con nuestra tarjeta Visa, nuestra tarjeta Mastercard, American Express, Discover o cualquiera de estas tarjetas que aparecen aquí. En mi caso, yo lo tengo vinculado con cuenta de PayPal y le tendría que dar en continuar. En este caso no le voy a dar en continuar porque no lo quiero comprar. Pues simplemente basta con darle allí en continuar y ya se estaría comprando nuestro juego de GTA V. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like. Comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.